Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio similar al que hicimos hace exactamente un mes. Recuerda usted que le hablé de los documentos que elaboran de manera conjunta Banco de México, el Índice de Confianza del Consumidor, y el INEGI, tres documentos de los cuales le hablé con cierta extensión, como dije, hace un mes. Los datos que arrojaron los cuatro documentos pintaban un panorama sumamente complicado, por decirlo menos, para la economía del país. Las caídas en la confianza del consumidor, del empresariado, eran brutales y preocupantes. Un mes después, esta situación, lejos de mejorar, continúa en la misma tendencia. Si bien hay un repunte con respecto al mes anterior cuando se toman las cifras desestacionalizadas, es decir, no se toman con base a hace un año, al mismo mes del año anterior, sino con respecto al mes anterior, aún así no se alcanza a compensar la caída brutal que ha tenido la confianza, como dije, tanto del consumidor como de los empresarios, y de estos en diferentes manifestaciones: pedidos manufactureros, expectativas empresariales y la confianza del productor en la situación de la economía, tanto la que hoy enfrenta él y su empresa como la que espera enfrentar en 12 meses. En este mes que ha transcurrido, todo febrero, hemos visto algunos acontecimientos interesantes en el país. Uno de ellos ha sido la recaptura del señor Joaquín Guzmán Loera, que desató una avalancha mediática donde prácticamente se nos presentó la situación como si de su recaptura dependiera el futuro del país y nuestra entrada al paraíso terrenal. La verdad es que una semana y días después, prácticamente el tema ha desaparecido de los espacios mediáticos. Los triunfos que obtuvo la película Gravity del mexicano señor Cuarón, director de esta película, sirvió quizá para 1 o 2 días de euforia y hoy prácticamente ya desapareció de la escena mediática. Hoy por la tarde-noche quizá el interés esté centrado en un juego de fútbol donde los pies nacionales se espera que se cubran de gloria ante una selección de fútbol soccer de algún país africano que bien a bien no sé cuál es. De tal manera que, así como le he mencionado estos tres temas, que uno ha durado más que el otro y el otro menos que el uno, así parece que vamos a seguir un buen tiempo todavía, hasta en tanto la economía no revierta su tendencia hacia abajo y empiece a crecer otra vez, si bien en un porcentaje pequeño, pero al menos ya con un horizonte diferente al que todavía al final del segundo mes del 2014 se ve. Todo parece indicar, si tomamos nosotros los datos que arrojan estos documentos durante enero y febrero, y si además agregamos cuestiones como número de empleos formales registrados en el Seguro Social durante enero, los datos para el mes de febrero serán dados en unos 10 días posiblemente, o el 16, 17 de marzo. También datos relacionados con el monto del crédito concedido por la banca al sector privado, la inflación, algunos precios de artículos o de bienes importantes para la economía, etcétera. Si juntamos todo eso y luego le agregamos la cereza del pastel, que es una reconsideración en Estados Unidos respecto a su crecimiento esperado para este año, las cosas, como dije hace unos minutos, no pintan bien. El primer trimestre de este año es muy posible, no se sabe a ciencia cierta, pero es muy posible que al menos con respecto al último trimestre del año anterior, es decir, el cuarto trimestre del 2013, presente un crecimiento negativo. Y el crecimiento con respecto a un año antes, es decir, con respecto al primer trimestre del 2013, no sea tampoco muy halagador ese crecimiento.
Si bien es casi un lugar común comentar que el pronóstico de 3.9 casi es un hecho que no se va a lograr, algunos hablan ya de 2.6, 2.4, otros toman el pronóstico del Fondo Monetario Internacional de octubre del año pasado de 3.0, y algunos, los que no quieren quedar mal, dicen, bueno, va a estar entre 3 y 4 o entre 3.4 y 3.9, pero al final de cuentas prácticamente no encuentra usted a alguien que esté metido en esta cuestión del análisis económico con dos dedos de frente, que se atreva a arriesgarse diciendo que en el 2004 vamos a crecer al 3.9%. ¿Tendría caso que yo le diera, por ejemplo, con todo detalle lo que estos 4 documentos plantean? Yo pienso que no. Sería, como diría el clásico, echarle sal a la herida. Pero sin embargo, valdría la pena comentarle a usted 2 o 3 detalles generales de uno de estos documentos. El índice de confianza del consumidor. ¿Por qué tomo primeramente este documento? Las economías abiertas, como es la nuestra, su crecimiento recae en una muy buena proporción, poco más del 60%, en el consumo privado, sea del consumidor en el sentido clásico, que adquiere bienes de consumo final, o el agente económico que adquiere insumos para transformarlos y ofertarlos en la economía, pero al final de cuentas es el consumo privado el que determina la salud en cuanto se refiere al crecimiento de nuestra economía. De ahí pues que el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza empresarial es fundamental para vislumbrar el panorama en los próximos 6, 12 o 18 meses. Si revisamos nosotros el índice de confianza del consumidor, encontramos que desde el mes de abril, mes a mes, las cifras son negativas, es decir, el porcentaje de crecimiento de ese índice en términos generales, variación anual, desde el mes de abril es negativo, lo que ha dado a conocer el documento de Banco de México, excepción hecha de septiembre, que fue 0.1%, que prácticamente es nada, pero todos los demás van desde el 1.5, 1.2, 2.4, hasta llegar en octubre 4 negativo, menos 4.0, noviembre menos 5.8, diciembre menos 9.4, enero menos 15.5, recuerda la caída que aquí hablamos, de la cual hablamos hace un mes, y en febrero menos 11.4. Si yo desagrego, si me voy a alguno de los componentes de este índice, tomo el que, la pregunta o el reactivo es el siguiente: ¿cómo considera usted que será la situación económica de los miembros de este hogar, es decir, donde vive la persona entrevistada, dentro de 12 meses con respecto al actual? Los datos son negativos desde mayo del año pasado. No ha habido un mes positivo. De tal manera pues que si nosotros somos objetivos en el análisis de estas cifras, encontraremos que hay una tendencia marcada ya en el 2014 de falta de confianza del consumidor en las perspectivas económicas. Puedo seguirle con el índice de confianza empresarial y la situación no mejora en términos generales. Podría seguir yo con el otro documento, expectativas empresariales, y luego con el índice de pedidos manufactureros para completar los 4 documentos que le pediría yo, si tiene interés en el futuro económico de México, los consulte en la página del INEGI, inegi.org.mx, y ahí los va a encontrar los 4 documentos, uno de ellos elaborado por Banco de México, que también lo puede encontrar en la página de Banco de México. Pero allí en la página del INEGI encuentra usted los 4. Decía pues, si usted revisa esos documentos, usted quizá no reciba algo nuevo, simplemente será la ratificación de lo que usted está o viviendo y sufriendo o viendo en amigos o en gente cercana. El ciudadano de a pie
Las personas que dependen de su ingreso diario, aquellos trabajadores formales en el sector formal de la economía que tienen una relación con un patrón, que están registrados en el Seguro Social, el 90% de ellos, para ponerlo en un porcentaje fácil de imaginar, ganan menos de 5 salarios mínimos o 5 salarios mínimos. Es decir, el 9 de cada 10 trabajadores que están en el sector formal de la economía reciben 10,000 pesos o menos. ¿Se imagina usted la situación que ellos están enfrentando en este primer bimestre del año? ¿Se imagina usted aquella persona que tiene su carrito y que en estos 60 días o 61 días ya le subió la gasolina que adquiere para su vehículo? Primero 9 más 11, 20, más 11, 31, prácticamente 40 centavos. Es decir, ¿imagina usted lo que significa para mucha gente que tiene un carrito modesto, no nuevo, el impacto que significa esto? ¿Se imagina usted lo que representa para algunos empresarios el incremento, la elevación sustancial que ha tenido el kilowatt hora, dependiendo de los niveles de consumo y si la recibe en un voltaje 440 o en alta tensión, etcétera? Es decir, esos millones de mexicanos están sintiendo en carne propia, vamos a ponerlo de esa manera coloquial, lo que estos documentos resumen. Cuando la recaptura del señor Guzmán Loera, hubo un mensaje especial de parte del gobierno federal. ¡Qué bueno! Es un acto, es un hecho importante eso, que da confianza, que se recaptura a una persona que se fugó de la prisión, que deberá enfrentar un conjunto de procesos que no se le habían iniciado porque estaba sustraído de la legalidad, de la ley. Ahora yo pregunto, ¿por qué ante una situación como esta, que es de mayor gravedad que el problema que representaba esta persona, andando huyendo, ¿por qué no ha habido un mensaje especial? ¿No merece la economía que haya un planteamiento claro, que lo comprenda todo el mundo de cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno federal para detener esta caída de la economía y empezar a revertir esa tendencia descendente para empezar a crecer? Mi opinión personal es que sí, dada la gravedad de lo que los números muestran y que el primer trimestre prácticamente está ya perdido, sí creo que valdría la pena, no sé, algún secretario, el mismo presidente, que le hablara a la población respecto a esto para volver a recuperar esa confianza en el futuro. De otra manera, los números para marzo, dentro de un mes, el 5 o 6 de abril, van a ratificar esta situación que hoy estamos viendo. Le agradezco su atención aquí para Un Día con Ángel y en Excelsior TV, y lo espero mañana, donde vamos a comentar sobre algún tema interesante que es el campo mexicano, del cual el presidente habló en un discurso que pronunció hoy en el estado de Colima. Del campo mexicano vamos a hablar el día de mañana. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.